Amigos, bienvenidos una vez más a mi consultorio libre, donde estoy listo, como siempre, para responder a todas sus dudas y preguntas hechas tanto en exteriores como aquellas que me han enviado a través de las redes sociales de Dr. Joe, a través del Facebook. Bien, vamos a ver qué nos tiene que decir entonces la primera pregunta. Doctor, sufro de migraña intensa. ¿Cómo hago para que se me quite el dolor? Bien, definitivamente sí, la migraña es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Pero digamos que hay diferentes tipos de migraña y la más frecuente es aquella que se presenta de manera eventual, o sea, con crisis eventuales de migraña. Son menos los casos, afortunadamente, gracias a Dios, que se presentan migrañas continuas, que la persona vive toda su vida angustiada porque todas las semanas, interdiario, diario, tiene pues dolores de cabeza, que definitivamente se tratan diferente que las migrañas tradicionales donde vienen eventualmente los dolores, y para esto se puede, el médico o el neurólogo, que es quien ve la especialidad en este sentido, les da unos medicamentos para que utilicen únicamente en el momento que están desencadenando sus dolores. Es decir, una migraña puede tratarse únicamente con pastillas condicionales al dolor, o sea que solamente cuando te venga el dolor tomas tu pastillita. Pero existen algunas migrañas que son persistentes, que son bastante fastidiosas, donde el neurólogo normalmente indica unos medicamentos que vas a tener que tomar diariamente, tengas o no tengas la crisis, porque justamente sirven para prevenir las crisis. Entonces, en ese sentido, esas son unas migrañas mucho más pesadas y que felizmente que son la mayoría de personas. Lo que sí me comentas y te recomiendo es que de pronto, si la medicina que el médico te ha dejado para la crisis de migraña no te está controlando adecuadamente, pues indícaselo y seguramente va a rotar, va a cambiarte de medicina por una que sea más efectiva para tu caso. Porque así vamos nosotros los médicos también junto con nuestro pacientito testeando para ver qué es lo mejor para cada uno de manera individual. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora a ver qué nos tiene que decir la siguiente pregunta. Yo quisiera saber por qué me da con frecuencia los cólicos menstruales y en la cual estoy en tratamiento y no veo ninguna mejoría. Bien, te comento que respecto de los cólicos menstruales, obviamente existe un grupo de mujeres a las que les afecta de manera regular el periodo de la menstruación, de su regla, viene acompañada de este síndrome premenstrual que conocemos nosotros los médicos, es decir, estos dolores cólicos, cambios del estado de ánimo, un poco de decaimiento, languidez, dolores de cabeza que pueden acompañar a este momento en que va a venir la menstruación. Sin embargo, existen algunas mujeres en las que estos dolores son bastante intensos, insoportables, que no les permiten hacer o desarrollar su rutina de vida adecuada, y en ese caso sí amerita definitivamente la evaluación profesional inmediata. Si bien es cierto, el médico puede dar algunas recomendaciones, el médico general puede dar algunas recomendaciones para las mujeres en general cuando tienen su proceso, su periodo menstrual, pero ya el ginecólogo es el especialista encargado para poder investigar un poco más a fondo respecto de si existe algunas, por ejemplo, anormalidades en la forma o en la función de los ovarios o del útero, ¿no? A veces es necesario hacer una ecografía para ver cómo está la forma del útero, ver de repente si es que no hay alguna presencia de tumoraciones como quistes o miomas que pueden estar desencadenando dolores específicamente más intensos, u otro tipo de lesiones como la endometriosis que puede desencadenar dolores intensos en la menstruación. O también hay que medir pues el nivel de hormonas que también puede verse afectado. Entonces, de hecho que la consulta con el especialista más el complemento con estos exámenes de laboratorio o de imágenes es lo que necesitas para tener un diagnóstico certero que vaya a direccionar el tratamiento. ¿De acuerdo? Lo que se tiene que hacer es, definitivamente en tu caso, si los dolores son muy fuertes, acudir inmediatamente al especialista ginecólogo porque él te tiene que dar la medicación precisa. Acuérdate, como siempre le digo a mis pacientitos y al público también, que cuando el médico indica una medicina, siempre tiene que tener la correspondiente información de parte del paciente. O sea, inmediatamente transmitirle, doctor, ¿sabe qué? La medicina no me está haciendo el efecto que esperábamos, de pronto me produce este efecto secundario. Entonces esa comunicación fluida con tu médico debes de tenerla en todo momento y se la recomiendo. Bien, vamos a ver entonces qué nos tiene que decir la siguiente pregunta, que en esta vez viene a través de las redes sociales de la página de Facebook de Dr. Joe. Y nos escribe Tatiana de Independencia y me dice: Dr. Joe, ¿puede servir el yogur para mejorar los problemas digestivos?
Bien, Tatiana, es una interesante pregunta, ya que el yogur justamente, digamos, tiene unas propiedades que la hacen más digerible probablemente que la leche. La mayor parte de las personas experimentan una facilidad de digestión con el yogur con respecto a la leche, especialmente aquellas personas que tienen cierta intolerancia a la leche. Ojo que la intolerancia a la leche puede ser algunos componentes diversos de la leche y no necesariamente a la lactosa. ¿De acuerdo? Porque muchos relacionan la intolerancia a la leche con la intolerancia a la lactosa, pero la intolerancia a la lactosa es específicamente una enzima que degrada un carbohidrato que está en la leche, pero uno puede tener una intolerancia a otros componentes de la leche. En este sentido, ya sea por intolerancia a otros componentes o a la lactosa, el yogur normalmente es más digerible, sí. Si es que tu pregunta ha sido referida a tolerar específicamente los lácteos. Es como también aquellas personas que tienen intolerancia a la leche, pueden tolerar mucho más el queso, por ejemplo, el queso fresco o el yogur, porque estos son un poco más digeribles, ¿de acuerdo? Así que sí puede facilitar la digestión en ese sentido, pero no es que se utilice como un digestivo, como unos mates que pueden prepararse a veces como el anís, como la manzanilla, ¿no? Prepararse, digamos, a manera digestiva para mejorar la digestión en general. No, no es así. El yogur no es que sea un complemento que facilite la digestión en general, sino comparado con la leche es más fácil de tolerar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces qué nos tiene que decir la siguiente pregunta. Bien, y me escribe Rommel desde Independencia, me pregunta: Dr. Joe, ¿es seguro utilizar el microondas para calentar comidas guardadas en envases de plástico? Ajá, bueno, acá hay dos preguntas en una en general. Mira, primero, no hay estudios que corroboren que exista un daño hacia el ser humano respecto de los alimentos calentados en el microondas, ¿ok? O sea, no hay un estudio que nos indique hasta el momento que calentar los alimentos en microondas sea malo. Es más, tampoco hay personas que tienen miedo de acercarse incluso al microondas cuando está en la cocina y dicen: no te acerques porque las ondas. No se han hecho estudios y no se ha encontrado que exista algún daño en este sentido. Pero en tu segunda parte de la pregunta dices alimentos que se puedan calentar en plástico. Ahí sí hay que tener la reparación del caso. ¿Por qué? Porque el plástico sí es un material que cuando se calienta o se enfría, las temperaturas extremas hacen que se liberen algunos componentes que sí se han identificado como tóxicos o como desencadenantes a la larga de algunos tipos de cáncer en el ser humano. Entonces hay que evitar calentar nuestros alimentos o congelarlos en un recipiente de plástico. De preferencia, hazlo, caliéntalo o enfríalos en un recipiente de vidrio templado. Bien, así que esa sería la recomendación. Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra siguiente pregunta de Facebook. Y me consulta: Dr. Joe, ¿las pastas de dientes blanqueadoras blanquean los dientes más que otro tipo de pastas comerciales? Bien, Vanessa, es una interesante pregunta porque es cierto, algunas pastas de dientes contienen o se presentan como pastas blanqueadoras y definitivamente hasta cierto punto tienen razón. O sea, sí es cierto que tienen algunos componentes que lo que hacen es buscan aclarar los dientes, pero lo que debemos de conocer es que lo hacen en función muchas veces a decolorar un poco digamos, la fachada de los dientes, digamos, el cuerpo de los dientes hacia el exterior, porque justamente lo que busca el blanqueamiento, cuando uno se hace un procedimiento de blanqueamiento, es eliminar esa capa superficial que se encuentra en nuestros dientes para mostrar la capa más profunda. Es decir, en otras palabras, debilitan un poco nuestros dientes porque están eliminando una de las capas superficiales, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener la salvedad de que utilizar una sustancia blanqueadora siempre bajo la recomendación preferentemente del especialista, el odontólogo, ya que esto puede debilitar los dientes y algunas personas que tienen cierta sensibilidad o que no se han hecho la profilaxis, por ejemplo dental, que puedan estar contaminados con bastantes gérmenes, pues pueden ser desencadenantes o facilitadores de las caries en este tipo de personas, ¿de acuerdo? Así que hay que tener esa salvedad, pero sí es cierto que algunas pastas dentales pueden aclarar un poco más los dientes.
Bien amigos, como siempre, hemos llegado al final de esta rueda de preguntas, que les agradezco mucho que las hagan, siempre participando ustedes, tanto a través de las redes sociales como también por fuera en exteriores. Yo estoy muy contento de siempre responder pues, a todas sus dudas y preguntas que benefician a muchas personas, además que están pasando situaciones muy similares a las de ustedes, todo en favor de la salud y la prevención. Y por supuesto, hablando de prevención, si quieres prevenir, ya sabes, descárgate el aplicativo Salud Total, que está a libre descarga gratuita a través de Play Store o del App Store. Lo puedes tener en tu celular y te va a notificar en el momento preciso para hacer tus controles de tus funciones corporales, tomarte la presión, pesarte, etcétera, o cuando debas hacerte un examen preventivo en el momento oportuno. Bien amigos, no se muevan porque vuelvo después del corte comercial con más aquí de salud y prevención conmigo, el Dr. Yogo.